que mi pastor enseñó el viernes, específicamente retomando lo que el doctor Pablo enseñó el viernes en el congreso en su presencia. El doctor Pablo estaba hablando un poquito acerca de ser hacer esclavos de Jesús y cuál es qué era lo que hacía un esclavo. Vamos a seguir bajo esa dirección. Vamos a seguir bajo esa dirección. Entonces, aparentemente no tiene nada que ver, pero te vas a ir dando cuenta en el transcurso de la enseñanza que sí tiene mucho que ver. Ahora, te voy a decir esto con todo respeto. ¿Alguna vez has visto en los cines, cuando vas a un cine que dice clasificación A, que es para todo público? Bueno, esta palabra es clasificación C. Solamente los maduros la van a entender. ¿Me entendiste? ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que se dice sencillo lo que voy a hablar, y está bien sencillito, pero está muy profundo y está muy comprometedor. Y cuando yo estaba checando esto en la semana, Dios me habló de varios de ustedes, y digo como ejemplos, y pudiéramos poner a varios de ustedes como ejemplo. Entonces te vas a dar cuenta que sí es clasificación C. Te iba a decir que era clasificación X, pero tú te vas a ir por otro lado, entonces mejor clasificación C. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que unges nuestros oídos para poder escuchar tu voz, mi boca para poder expresar tu palabra y enseñarla. Y Padre, que tú te glorifiques en medio nuestro, hables, ministres y toques nuestro corazón y lo transformes. Que tu palabra pueda hablar a nuestro intelecto, pero también, Padre, que tu palabra transforme nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Este versículo nosotros lo ocupamos para evangelizar. La gente que sabe de evangelismo lo ocupa para evangelizar, lo ocupa para alcanzar gente, para predicar, pero este versículo no es para eso. Síguelo usando, pero en realidad no. El Señor Jesús, cuando dicta esto, no se lo dicta en realidad a alguien que no conoce, se lo da a alguien que conoce de Él. Entonces dice, he aquí, di conmigo, he aquí. Y la palabra he aquí es mira. Se traduciría como mira. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y aquí, checa, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Punto número 1, el Señor Jesús era un rabino. Y un rabino no entraba a la casa de cualquiera. Punto número 2, según la cultura judía, te dice que para que un judío te invitara a cenar, no es porque te quiera invitar a cenar para llenarte la panza. Es porque quiere pasar tiempo contigo y te quiere conocer. Es para eso, para pasar intimidad. Entonces, cuando aquí la Biblia te dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me dejara entrar, yo cenaré con él y él conmigo. Lo que el Señor Jesús le estaba hablando a la iglesia es, yo quiero tener intimidad con ustedes. Porque tú lo has leído en la Escritura y te vas a dar cuenta en los Evangelios, donde estaba Jesús siempre había comida. Y si no había, oraba por ahí y se multiplicaba. Siempre había comida, siempre había que llevarse a la boca. Pero lo impresionante de este texto no es la comida, es la intimidad. Entonces Dios le está hablando al pueblo de Israel, Dios le está hablando a la iglesia, y le está diciendo que quiere pasar intimidad con él. Sigue leyendo conmigo. Versículo que sigue, 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Ya te diste cuenta que no le está llamando a alguien que no lo conoce? Al que venciere,
Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así que yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y esto se me hizo muy complejo hasta para poderlo nada más un domingo enseñar, cómo el Padre prepara un lugar para el Hijo y ese lugar que es para el Hijo está preparado para ti. Yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, versículo 22. Y de aquí vamos a partir. Di conmigo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le habla o le dice a la iglesia. Di conmigo, el que tenga oído, oiga. Otra vez, el que tenga oído, oiga. ¿Sabes? Mucha gente quiere tener manos ungidas y orar por enfermos y que estos sanen, y otros quieren tener los pies ungidos. Lo que tienes que tener primero ungido es el oído. Porque ¿de qué te sirven manos ungidas cuando no escuchas la voz de Dios? ¿De qué te sirven los pies ungidos cuando no estás escuchando a Dios lo que Dios quiere que tú hagas con la unción que puso en tu vida? Jesús entonces le estaba diciendo a la iglesia, yo quiero estar en estos 3 versículos en intimidad con ustedes, yo quiero pasar tiempo con ustedes, yo quiero estar con ustedes, quiero que me conozcan para que aprendan a escucharme. ¿Sabes que lo más difícil para un hijo de Dios es escuchar a Dios? Y tendría que ser lo más fácil. Ahora, di conmigo, oído. De hecho, hay un programa que cuando están haciendo la comida dicen, oído. Y ellos, no lo quise decir, pero, oído. Quiero que veas qué tan importante es el oído, y para poder ver qué tan importante es el oído, vámonos a la regla de la primera mención. Si no sabes qué es la regla de la primera mención, luego le preguntas a alguien que estuvo en el CCM qué es la regla de la primera mención. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Date cuenta cómo empezó a atacar la serpiente. No atacó por la vista. Al hombre nos ataca por la vista. A la mujer la ataca por el oído. Si tú te analizas, de hecho hay un libro muy bueno, muy bueno, acerca de un pastor en los Estados Unidos que se llama El diario de un adulterio. Te vas a dar cuenta cómo él cayó en adulterio por lo que vio. Y cómo él te explica cómo una mujer cae en adulterio por lo que escuchó, no por lo que vio. Entonces, resulta aquí que esta serpiente bonita, hermosa, chula, que caminaba, no se arrastraba sobre su estómago, llegó con la mujer y le empieza a hablar y le empieza a decir, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. No tenía que ver con si el árbol era bonito o no era bonito, si el fruto era bonito, si no era bonito. Ella cayó por lo que escuchó. Ahora, quiero que te imagines el Edén. La palabra Edén significa lugar de delicias, por cierto. Y ese lugar de delicias, dice la Biblia, que tenía 4 ríos, que tenía vegetales, plantas, fruta, que tenía todo. Tenía 4 ríos, tenía agua. Había oro, piedras preciosas, todo lo tenía el Edén, todo lo tenía el Edén. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que dice la Biblia, y no tengo el tiempo para enseñarte lo que te estoy diciendo, pero todo está en Génesis,
que Dios, el Padre, venía en el Rúa, en el espíritu del día. Esto es, venía de día y caminaba con ellos. ¿Con quién? Con Adán y con Eva. ¿Por qué? Porque con Adán y Eva estaban en una misma comunión, como lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Ellos no era que abrieran la puerta de su corazón o la puerta de su casa, estaban ahí en el Edén. Dios venía al Edén, caminaba con ellos, caminaba en medio de ellos, y al caminar en medio de ellos, hablaba con ellos, estaba en intimidad con ellos. Y aunque estaban en intimidad con ellos, aunque hablaba con ellos, Dios el Padre hace algo, pone dos árboles, el árbol del y el árbol de la muerte. ¿Y por qué le tuvo que decir la serpiente del árbol del bien y del mal? No tenía que ver como que si estuviera bonito, tenía que ver con algo. Dios los pone en el Edén y los hace libres. Estaban viviendo en libertad, pero llega la serpiente y convence a la mujer de comer del fruto. ¿Sabes? Lo primero que va a hacer el diablo sobre la vida de alguien, cuando ese alguien le presta su oído, lo que va a llegar y te va a decir: no que Dios te habló, no que Dios te dijo. ¿Dónde está lo que Dios te dijo? ¿Por qué no lo ves? Quizás estás en pecado. Y te vas a dar cuenta cuando es un pensamiento del diablo, porque el diablo siempre le echa la culpa a Dios de tus problemas. Tan es así que si no me crees, pregúntale. Tuve la oportunidad de platicar con un humanista y me decía: Dios no existe. Si existiera, entonces es un Dios malo. Y yo le decía: ¿por qué es malo? No es malo, es malvado. Porque ¿por qué permite tanta hambruna y tanta guerra? Pues porque es la consecuencia del pecado del hombre, nada más. Pero es bien fácil agarrar y echarle la culpa a Dios de lo que nos pasó. Y el diablo le echa la culpa a Dios de lo que te pasa, de lo que escuchas o de lo que haces. Y si no le echa la culpa a Dios, te la echa a ti. Pero alguien tiene que tener la culpa menos él. O sea, ¿qué te quiero decir? Que cuando uno de tus hijos, tu esposo o tu esposa le echa la culpa a todo el mundo de lo que pasa alrededor, le está prestando el oído al diablo. Ups. Hugo, si le dices a tu esposa: es que tú tienes la culpa, es que mis hijos, es que mi papá, es que el trabajo, le estás prestando el oído al diablo. Dile que no te hagas. Te voy a decir por qué. ¿Sabes cuándo es cuando le prestas el oído al diablo? Cuando te quedas solo. ¿Por qué cuando te quedas solo? Porque cuando estás solo normalmente piensas tonterías. Niégalo. Entonces, lo primero que el diablo quiere quitar, y lo primero que el diablo quita al hombre antes de pecar, es el oído. Ahora, a mí me llama mucho la atención que Dios venía. La Biblia no te dice cuánto tiempo estuvieron en el Edén antes de pecar, pero la Biblia te dice que Dios venía en el espíritu del día, caminaba con ellos, estaba en intimidad con ellos, les hablaba cara a cara. El oído solamente le pertenecía a Dios. Cuando Dios le dice a Adán: señorea sobre los animales, le dio autoridad sobre la serpiente. Y permitió que algo en una área de tu vida que Dios te dio autoridad, le permites que se levante para poderte destruir. Dios le dio a Adán la autoridad sobre todos los animales, entre ellos la serpiente. Pero ¿qué fue lo que hizo? Le prestó atención a aquello que se le tenía que sujetar a él. No le prestes atención a tu carne, porque se te tiene que sujetar. Ahora fíjate, Génesis capítulo, ahí está. Dice: pero la serpiente era aquí. Tu carne es astuta.
Tu carne sabe cuándo atacar. ¿Te puedo patear durante toda esta reunión? ¿O ya queso gruyer? No, es que te voy a agarrar como ejemplo. Por eso pedí permiso primero. Ay, ay, ay. Ahora Jesús en la cruz, lo primero que trata de restaurar, aunque tú no lo creas, es el oído. ¿Por qué? Porque Jesús está restaurando la relación entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y el Hijo, para que el Padre le hable al Hijo y el Hijo escuche al Padre. Ahora, la voluntad de Dios es que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Dí conmigo, ¿y la iglesia? Somos todos. O sea, ¿qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Que tú le prestes oído a lo que el Padre quiere hablar. Pero no necesariamente a Josafat le va a hablar Dios lo mismo que a mí. Porque Dios trabaja en tu corazón de una forma distinta al que trabaja con tu vecino. Y tú muchas veces dices, pero ¿por qué lo trata así a él? ¿Por qué Dios lo bendice así? ¿Por qué Dios le da esto? ¿Por qué Dios le da aquello? ¿Por qué Dios hace? Porque tú no has prestado tu oído para ver qué es lo que Dios quiere hacer contigo. La premura del corazón de Dios es bendecirte, iglesia, porque eres su hijo. Yo cuando me regresé, después de que te lo decía hace rato, por los tacos, me salgo, me voy por los tacos y cuando voy manejando, viene esto a mi corazón. Si vosotros que sois malos, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial. Dije, wow, si yo soy mal padre, y me regresé para tranquilizar a mi hija, imagínate Dios como padre. Sigo. Di conmigo, la voluntad de Dios es que le adoremos. Pero tú y yo no podemos adorar si no ponemos primero nuestro oído delante de Él. Juan capítulo 4, versículo 23. Este es un texto que yo pensé que conocía muy bien. Juan capítulo 4, 23. Y te prometo que muchos de ustedes lo conocen de memoria. Fíjate lo que dice Jesús, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Por mucho tiempo yo pensé que tenía que ver con los conceptos bíblicos de santidad, de rectitud, que eso era adoración. ¿Qué crees? La adoración tiene que ver con algo más. La adoración no es un acto religioso. La adoración tiene que nacer de tu corazón. No porque alguien te lo diga. Me choca, me molesta mucho ver cómo predicadores y pastores se paran en púlpito para hacer un show porque se les está cayendo el culto. Levanten las manos, griten. Oye, eso equivale a que te están quitando tu libre albedrío. Levanta las manos y grita, y gloria a Dios, y alábale que Él vive, y póstate en su presencia, mi hermano. Espérate, te están quitando tu libre albedrío, eso no es adoración, eso se llama religiosidad. Ups. Mejor regreso al oído, ¿ah? Nos volvemos porristas de la iglesia para jugar con tus emociones, para que tú saques una adoración aparentemente genuina. No es genuina porque no nació en tu corazón. ¿Y sabes por qué no nace en tu corazón? Porque no has aprendido a escuchar la voz de Dios de cuánto te ama. Porque te prometo que si entendieras cuánto te ama, por ende lo adorarías. No necesitarías de levanten las manos, no necesitarías eso. Póstrense, no lo necesitarías. Lo harías por una convicción propia. Ay, ay, ay.
Di conmigo libertad. Libertad sobre tu vida no significa que tú haces lo que tú quieres. La verdadera libertad, como Adán y Eva, es cuando te ponen en un lugar de deleite y de delicia, es hacer lo que escuchas a tu padre hacer. Esa es la verdadera libertad. Y lo haces por amor, no porque alguien te lo dijo. Seguimos. El apóstol Pablo, y vas a entender ahorita un poquito, ya me voy a empezar a meter con lo que empezó a enseñar mi pastor el viernes. El apóstol Pablo escribe a los romanos en Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos 1:1. Te voy a decir algo que no sé si sepas, pero la carta de los romanos la escribe el apóstol Pablo sin haber ido a Roma. Y él escribe y dice, quiero ir a verlos. ¿Te acuerdas? Se quiere ir a verlos. Y fíjate lo que escribe. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo. Y la palabra siervo, mi pastor enseñó qué es la palabra siervo y es la palabra esclavo. Y dio una cátedra de esa palabrita el viernes antepasado. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, a ser enviado, apartado para el evangelio de Dios. A ser enviado. Dios me apartó para enviarme. Si yo apóstol, Pablo, esclavo. ¿Sabes lo que es un esclavo? Un esclavo no se mueve bajo su voluntad, un esclavo se mueve bajo la voluntad de su Señor. Ahora, yo le decía hace rato a Hugo allá abajo, el problema que nosotros tenemos un concepto de Señor. A cualquier pelagatos le decimos Señor, perdóname, no te ofendas. Lo digo como va, o lo endulzo. Si quieres que lo diga como va, levanta tu mano. Se aguantan, bajen la mano. No por el hecho de que tengas testículos, te hace ser Señor. La palabra Señor es una palabra de honra y te daba autoridad sobre el pueblo. Y no tenía que ver con tu capacidad económica, como mucha gente piensa que los terratenientes eran. No. Una persona, un nombre al que se le decía Señor, era porque era de una sola palabra y que lo que decía lo cumplía. Yo hablaba hace unos días atrás con el pastor Jacobo y le decía, ¿cómo se ha demeritado el valor de una persona en su palabra? Antes no necesitabas firmar algo, antes la palabra tenía peso y si tú te comprometías con algo se hacía. A ese tipo de gente se le llamaba Señor. ¿Cómo? Cabal. A esa gente se le llamaba Señor, un hombre que tenía palabra. Yo voy a decir algo muy fuerte. Muy fuerte. Dejen mejor tomar agua. ¿Cómo quiere una persona que es infiel que le diga Señor cuando no le fue fiel a la persona con la que duerme? No, me quedé cortito porque lo que me callé estaba más manchado. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces no cualquier chango era Señor. Y ahorita todo el mundo es el Señor. Agarran y me saludan a mí, gente que no es cristiana, y me dicen, buenas tardes, Señor. Le dije, Señor, el Señor está en los cielos. Ah, no, lo agarraron por narco. Para que entiendan que es en serio. La palabra Señor no se le dice a cualquiera. Y tiene que ser comprobado que es una persona de una sola palabra. Entonces, dice Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Para qué fue apartado? Entonces dice que él era siervo, que él era esclavo. ¿De quién? De un señor, de uno que dijo consumado es. Ahora, este siervo, o el esclavo,
dependía de lo que dijera su señor. Mucha gente tiene el concepto que los esclavos estaban atados y estaban amarrados, no sé si en una cárcel o con cadenas. No era así. Estaban atados y amarrados a la voluntad verbal de su señor. A ver si me entendieron. A la voluntad verbal de su señor. Te voy a poner un ejemplo. Un día sale David a un lugar después de que dice, se me antoja. ¿Cómo se me antoja beber del pozo de tal lugar? Lo escuchan sus generales y dicen, vamos por agua, vamos por agua. Fueron y masacraron un montón de gente para llevarle una copa de agua. A ver si me entendiste. Pero es que él era su rey. No, era su señor. Yo te vas a entender por qué. Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo ya nos habla a nosotros como esclavos. Y esto son términos de un esclavo. Romanos 12, 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esas palabritas son palabras de un esclavo y son instrucción para un esclavo. Eso es lo que hace un esclavo. ¿Qué hace un esclavo? Entrega su cuerpo y su voluntad. ¿Qué tiene que ver con el oído? Espérate. El oído era la introducción y es el final. El Antiguo Testamento, y esto lo he enseñado mucho, es la sombra del Nuevo Testamento. El que te diga que el Antiguo Testamento trae una revelación distinta al Nuevo Testamento, no ha estudiado la Escritura y te está enseñando una tontería. El Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la sombra de la substancia que revela Jesús en el Nuevo Testamento. Te voy a poner un ejemplo. Hugo, ¿alcanzas a ver mi sombra? ¿Sí o no? Poquitito. ¿Qué es mi sombra? ¿Sí o no? ¿Es mío? Sí. ¿Qué es lo que refleja? Mi osamenta. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me quito, la sombra se va conmigo. Pero yo a la sombra no le puedo dar de comer. No la puedo abrazar, no le puedo besar. ¿Es parte de mí? Sí. Antiguo Testamento es la sombra. Nuevo Testamento es la substancia corporativa de Jesús. Y fíjate lo que dije, corporativa. Y tú me vas a decir corporal, no corporativa, porque tú y yo somos parte del Nuevo Testamento. Y nosotros somos la novia. Y nosotros somos el cuerpo. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, Antiguo Testamento es ¿qué? Dí conmigo, sombra. Nuevo Testamento es ¿qué? Substancia. Vamos a ver la sombra de lo que te estoy hablando. Éxodo capítulo 21, versículo 1. El pueblo de Israel, los hebreos, no tenían esclavos hasta que Dios da esta ley. Estas son las leyes que les propondrás, que de hecho la palabra proponer, no sé por qué está en español así, no tendría que estar así, porque es proponer. Yo te propongo algo, invítame a comer. ¿Qué hice? Pues sangrarlo, porque me estoy invitando a comer, ¿no? Pero estoy proponiendo, y la Biblia nunca te propone, la Biblia te ordena. Entonces aquí no es así. Dice, estas son las leyes que les darás, no que les propondrás. Entonces es una ley que Dios dio. Versículo 2.
si comprares siervo hebreo, 6 meses servirás, mas el séptimo saldrás libre de balde. Pues no fue de balde porque trabajaste 6 años. Versículo 3. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá con ella y su mujer con él. Versículo 4. Si su amo le hubiese dado mujer y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. ¡Ájale! ¡Qué gacho! No, espérate. Versículo 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Versículo que sigue. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le... Espérame, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. ¿No estamos hablando de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20? El que tenga oídos para oír, oiga. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me dejará entrar, yo cenaré con él y él conmigo. Pero no nada más se trata de cenar, se trata de pasar tiempo para poderle dedicar y escuchar lo que el Padre quiere. Yo te dije que te iba a enseñar la sombra. Esto es la sombra. Dice, entonces su amo lo llevará delante de los jueces y lo hará estar junto a la puerta o al poste. Y eso está fuertísimo. ¿Por qué fuertísimo? ¿Te acuerdas que antes de salir el pueblo de Israel de Egipto, le dijeron que tenía que agarrar un corderito, matarlo y agarrar una planta de hisopo y ponerle sangre? ¿A dónde? ¿En dónde crees que tenía que llegar el esclavo a dejar su sangre? En los mismos tinteles de la puerta. De hecho, le decía yo a mi esposa, eso es una enseñanza muy profunda, porque te puedo hablar de la cruz de Jesús, que Él pagó por tu esclavitud y la mía. Porque tú y yo éramos esclavos del pecado. Ay, no, yo no. Es el pecado original, de la rebeldía de Adán y Eva. Vamos a suponer que sea santo. Checa. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta, ¿o a dónde? En el poste de la puerta. Va a poner su orejita, va a llegar el dueño, el amo, el señor, va a poner un clavo y rájale. Y le va a agujerar el oído. ¿Y la sangre dónde se va a quedar? ¿Sabes que Jesús agarró tu... Olvídalo mejor. Te voy a decir, pero está muy... Horadará la oreja con una lesna y será su siervo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Sabes que Jesús, al empezar su ministerio, y de hecho está profetizado en Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor? Y dice que lo mandó a sanar a los quebrantados de corazón, tal. Pero al final, tanto en Lucas como en Isaías, dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Sabes cuál es el año de la buena voluntad del Señor? El año del jubileo, el año número 7. Para ellos tenían que esperar 6 años y el séptimo eran libres. Tú y yo, en el momento en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, somos libres para decidir si queremos amarlo y no, o no. Si queremos servirle o no. Porque la verdadera adoración está en tu decisión de servirle o no. Seguimos. Ay. Te decía yo hace ratito, Israel no tenía esclavitud. Pero resulta que Hugo le fue mal. Y tenía un terreno por herencia, cuando le repartieron a sus abuelos, cuando entraron a la tierra prometida, pues es la herencia que le corresponde a él. Y de repente, no sé qué pasó,
no sé si no hizo las cosas bien, la cosecha no se dio y ya no tenía para poderse sustentar y pagar todas las deudas que ya tenía y los compromisos que ya tenía con el Señor. ¿Qué era lo que tenía que hacer Hugo? Llegar con el Señor y decirle: no tengo para pagarte, me vendo, soy tu esclavo. Y Hugo se hacía esclavo del Señor por 6 años. Y tenía que trabajar para el Señor y hacía todo para el Señor y servía a la casa de su Señor. Y lo único que hacía Hugo era servir a la casa de su Señor. Y Hugo, te pedí permiso, Y Hugo llega a esta casa medio conociendo al Señor. Y cuando llega a esta casa conociendo al Señor, en el lugar de allá abajo, él agarró después de 1 año y dijo: aquí está mi oído, haz lo que tengas que hacer conmigo, quiero ser tu siervo para recuperar a mi esposa y a mi hijo. ¿Estoy mintiendo? Y empezó a servir a Dios. Y Dios le dio esposa e hijo. Pero literal, él llegó solo. Y les puedo hablar: Katy, llegaste sola. Berti, llegaste solo. Nata, llegaste solo. Y me puedo ir con muchos de ustedes que llegaron solos. Llegaron solos y al llegar solos dijeron: bueno, voy a empezar a servir a mi Señor, porque estoy endeudado, amargado, tal, y frustrado. Tengo odio, rencor, resentimiento, amargura, soledad, tristeza, melancolía, sufro de esto y de esto. Voy a servir. Y llegas a una casa donde hay un Señor y empiezas a servir. Y te haces esclavo. Y te haces siervo. Para que no se oiga feo. Y checa. Entonces su amo los llevará. Pasan los 6 años y Hugo se podía haber ido. ¿Y sabes lo único que iba a ganar Hugo? Que las deudas que tenía con su Señor estaban cubiertas. Pero resulta que Hugo, como llegó solo, y cuando llegó el Señor restauró su matrimonio, cuando llegó Bertin, Dios aquí, y dijo: te voy a servir, Señor, y Dios le da esposa, y le da hijos, dice: ups, a ver, espérame. A ver, Señor, ¿de qué se trata? ¿Todo lo que tengo es tuyo? Yo me imagino a Dios en el cielo diciendo: ¿apenas lo entendiste? Oye, ya cuántos años y no has entendido que todo lo que tienes es porque yo te lo he dado. Están muy serios. Yo dije que era clasificación C porque era para maduros, nada más. Pero ese viejo horrible con el que me casé, mi hija también era siervo, ¿tú te fijaste en él? Pero esa es que no la conoces. En la noche se transforma, pienso que es un león. Dios te dio esposo, te dio esposa y te dio hijos. Te dio un trabajo, te dio una casa, te dio la ropa que traes puesto. Y cada que respiras te dio tu respirar. Para que me entiendas. Pero no, a mí, yo fui llamado a libertad. Si tú dejas de ser siervo, te vas a terminar perdiendo por hacer tu voluntad. Marta, ¿cuánta gente conocemos de nuestra generación que conoció a Jesús como Señor y Salvador y que estaban bien prendidos, que estaban metidos en fuego, que buscaban a Dios y ahorita no quieren saber nada de Él? De hecho, de toda la gente que conocemos, de nuestra generación nada más hay un chavo, un señor, un hombre, con su esposa, que siguen bien metidos con Dios. De ahí en fuera. Porque dijeron: bueno, pues ya soy libre, pues ya dejo de ser lo que, pues ya no quiero ser siervo, pues ¿cuál es la bronca? Fui llamado a libertad, ¿no? Pero a veces confundimos libertad con libertinaje.
Esa sí se me salió. Y resulta que ya llega Huguito y dice, bueno, ya pasaron los 6 años, me tengo que ir. Y el Señor le dice, a ver, ¿quién te está corriendo? No, pero es que ya estoy en el año del jubileo, ya me puedo ir, pero no te estoy corriendo, pero está bien, te quieres ir, vete tú, porque tu esposa y tus hijos me pertenecen. No estoy diciendo nada que no esté ahí. Versículo 5, por favor, para que digan que no estoy diciendo una herejía. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Mira, yo voy a reflejar mi vida en esto. Y más esta semana por lo que vivimos el fin de semana pasado. Yo me puse a llorar en el altar ahí, en donde estábamos en el Congreso. Pasaron muchas cosas, me regañaron, me dijeron, me pusieron. Pero independientemente de eso, yo estaba en un lugar de donde yo salí bajo maldición. A mí en ese lugar me maldijeron, como tienes una idea. Y mi pastor agarró, volteó y se me queda viendo y me dice, eres bien mañoso. Y yo, ¿qué hice? Pues yo, que está más alto que yo, ¿qué hice? Pues eres un mañoso. Dios te está honrando en el lugar en donde te maldijeron. Y yo le dije, usted no sabe para mí qué es que se pare mi pastor y mi apóstol en esta casa junto conmigo. Y me dijeron, sí, una restauración total. Dije, sí, pero tuve que esperar 23 años, 24. Ay, tú quieres una restauración en 2 días, no te pases. Perdón. Te prometo que eso sí no lo pensé. Ya ves que a veces mi boca es más rápido que mi cerebro. Cuando yo acepté a Jesús como Señor y Salvador, yo le dije a Dios, aquí está mi oído. Haz lo que quieras hacer. Cuando conozco a Jessica Bolaños González, la conozco por internet, nos quedamos de ver en una iglesia, la invité a tomar un café, yo le caí gordísimo y estaba yo flaco. Y Dios me empieza a hablar de su corazón, de los problemas que tenía con su padre. Y le dije, tienes que arreglar esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y ella se espantó. Y después agarro y le digo, ¿quieres que nos sigamos viendo? Mi intención era ayudarla, no casarme con ella. Abro mi corazón. 2 semanas después de que la conocí, yo la voy a dejar a la casa de su tía, que está allá atrás. Y me despido de ella, de besito en la mejilla. Y en el momento en que ella entra y yo me subo al carro, el Espíritu Santo me habla y me dice, cuidadito, 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 porque es la mujer que yo escogí para ti. 1 semana después le dije, ¿te quieres casar conmigo? Y me dijo, espérate, si me estás diciendo que si somos novios. Le dije, es que yo no quiero estar jugando, ¿te casas o no? Y pues ya sabrás lo que dijo, porque pues está aquí de loca igual, ¿no? Dios me dio esposa. 16 años después, Dios me dio hija. ¿Crees que me voy a esperar al año del jubileo para ser libre? Si lo que más anhelo es seguir siendo su siervo. Porque todo lo que yo tengo es de Él. Ahora te voy a decir algo que quiero que me entiendas. Di conmigo, Antiguo Testamento. Vámonos ahora a la sustancia. Ya te enseñé la sombra. Vámonos a la sustancia. Y la sustancia, aparte de la sustancia, Lucas 9:23. Y
decían a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, ¿qué dice? Espérame, vamos a ver de una vez otro versículo. Mateo 7:21. Este versículo a mí por muchos años me dio miedo, y lo digo en serio. Hay dos versículos que me dan miedo, uno está en Joel y otro es este. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice que es siervo, no todo el que dice que es esclavo, no todo el que dice que se dejó hacer un orificio en el oído. En el Antiguo Testamento tú llegabas y decías delante de la gente: yo, por amor a mi Señor, a mi esposa, a mis hijos, y porque me han bendecido, yo decido unir mi familia bajo la servidumbre de mi Señor. No nada más te estabas uniendo tú, estabas uniendo a tu esposa y a tus hijos. ¿Qué era lo que hacía el Señor? Te hacía un agujero, y cuando empezaba a cicatrizar te ponían una arracada. Y depende de cuántos años tenías como esclavo, como siervo, como esclavo de ese señor, era el color de la arracada y era el material de la arracada. Y cuando alguien se pasaba de listo con el que traía la arracada, no le estaban faltando el respeto al siervo, le estaban faltando el respeto a su señor. Por eso cuando les faltaron el respeto a varios de ustedes en el Congreso, yo también me enojé. Que ya arreglé ese asunto, por cierto. Eso no se podía quedar así. No voy a permitir que nadie te grite, sea quien sea, ni que te falte el respeto. Y luego agarran y se atreven a decir: es que están sirviendo y están para eso. No, espérate. No están para eso. Ya me enojé. No, no es cierto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está, ¿en dónde? ¿Cuál es la sombra? Que tú venías y dabas y servías a una casa. Ahora no sirves a una casa, ahora sirves a un reino. En el Antiguo Testamento servías a una casa, en el Nuevo Testamento sirves al reino. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al ¿qué? Ahora sirves a un reino, no a una casa. Ponme atención los próximos 10 minutos, porque te voy a quemar el cerebro con algo que te voy a decir en un momento. Di conmigo: ahora sirvo al reino, no solamente a una casa. Ahora. Ay. Cuando este esclavo en el Antiguo Testamento hacía esta declaración de amor, si el siervo decía: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, se quedaba con su señor por amor. Di conmigo: por amor. Él tenía que decir a los ancianos: durante estos 6 años que he estado con mi Señor me ha tratado bien, me ha bendecido y me ha prosperado. Por eso yo decido, por amor a mi casa. Ya no decía la casa de mi Señor, ya decía por amor a mi casa. Porque cuando él decía por amor a mi casa, lo que estaba declarando ante los jueces y los ancianos era lo siguiente: el futuro de mi casa depende del reino. No te lo contestes, no lo contestes, contesta en tu mente esto: el futuro de tu casa, ¿de quién depende? ¿De tus fuerzas, de ti o del reino?
Porque si depende del reino, entonces ¿por qué nos afanamos como nos afanamos y por qué nos preocupamos como nos preocupamos? Si cada día trae su propio afán. Pero eso lo vemos el próximo domingo. Este esclavo tenía que reconocer todas las bendiciones. Todas. Y todo lo que el Señor le daba. Nata, ¿ya te fuiste? Ahí estás. Cuando llegaste aquí, llegaste solo. Y Dios te dio esposa, te dio hijos, te dio casa, te dio como 20 kilos de más también, pero todo es bendición. ¿Sí me estás entendiendo a lo que me refiero? Ahora, quiero que veas qué fue lo que costaste para el reino. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿En qué tienes que glorificar a Dios? En tu cuerpo. Porque no te compró con dinero, te compró con su sangre. Ahora no te ofendas, pero yo me puse a pensar en esto en mi vida. Si estaba la puerta, una madera arriba, una madera acá y una madera acá, y tenían que agarrar el hisopo con la sangre del animalito y ponerla acá arriba, a ver Hugo, aquí, después aquí y después acá, pero la sangre que yo puse aquí chorreó y cayó en el piso. ¿Qué figura hice? No escuché. ¿Una qué? Y yo todavía vengo a esa cruz y digo, voy a poner mi voluntad, porque entiendo que tú quieres pasar tiempo conmigo, porque sé que tú estás tocando a la puerta y estás llamando, y lo que necesitas de mí es que yo le quite mi oído al enemigo, para que mi oído pueda tener la sensibilidad de escucharte. Aquí está. Y vengo a la cruz, y vengo a esa madera, y me dejo perforar. Y no solamente está su sangre, también está la mía. Ahora, los esclavos eran obligados a hacer lo que tenían que hacer. ¿Sabes que un esclavo por amor conocía el corazón de su señor? ¿Tú eres esclavo por amor? Vas a decir, sí, ahorita te la voy a cambiar y te voy a demostrar cuando dejas de ser esclavo y te conviertes en hijo. Porque está padre esa palabra de esclavitud, pero no es parte del ADN de esta casa. Esta casa enseña de que somos hijos. Por amor. Ay, ay, ay. ¿Sabes lo que hacía el siervo cuando llegaba con su orejita y la ponía en la madera? Y conmigo un pacto de sangre. Pero ¿sabes quién fue el que hizo el primer pacto de sangre? Aquel que pagó tu precio y el mío. O sea que perdóname, no te cuesta. Estaba yo leyendo esta semana a un discípulo, a ver si lo puedo decir, a un discípulo del discípulo de Pablo. O sea, un cristiano de tercera generación, por así decirlo. Sí, sería tercera generación, ¿verdad? Que se llamaba Clemente. Y Clemente fue condenado a morir en el circo romano, y le aventaron 7 leones hambrientos. Y antes de que le aventaran esos 7 leones hambrientos, Clemente dijo esto, hizo una declaración impresionante. Dijo, no temo morir por mi Señor, porque a mi Señor le plació que yo muriera así. Y sé que mis huesos van a ser triturados y caerán al piso como semillas
que a su tiempo llevarán fruto. ¡Wow! Y murió por 7 leoncitos, se lo comieron. Y yo no sé si se lo comieron, yo no sé si lo trituraron o si lo hicieron, pero de que cayó a la tierra, cayó a la tierra. El hijo de Clemente se convierte en el pastor con más autoridad en todo el imperio romano. Su hijo biológico. Y su hijo biológico llevó a los pies de Cristo a más de 500,000 personas por la declaración que hizo su padre antes de morir. O sea, que su sacrificio sí llevó mucho fruto. Y tú no le quieres compartir al de al lado porque no quieres escuchar la necesidad que tiene, por favor. Sí, pastor, pero yo no soy Clemente. Sí, pero te prometo que si hay un circo romano en contra tuya, prestas tu oído. Era un pacto de sangre. ¿Por qué Dios no pidió que marcaras tu mano y que te ungiera Él tu mano o tu pie? Porque ¿de qué te sirve tener ungidos tus manos, ungidos tus pies, ungida tu boca cuando no escuchas lo que tienes que hacer? Por eso es importante el oído. Este esclavo que estuvo siendo esclavo por 6 años, ¿cuántos años tienes aquí? 11. Este esclavo que tiene 11 años aquí, ya deberías de haberse ido casi 2 veces. Sigue siendo esclavo por amor. Fue por decisión propia. No fue porque llegó un porrista acá enfrente y dijo, vamos, levanta tus manos y adora, cierra tus ojos, grítale, pídele. No fue por eso. Fue porque entendió lo que su Señor ha hecho por él. Y dijo, yo quiero servir. Y yo uno mi familia, mi casa con tu reino. ¿Sabes que Dios te toma la palabra así? Muchas veces nos paramos mi esposa y yo en altares y gente agarraba y oraba por nosotros y nos profetizaba, van a ser papás, y 16 años nada. Y nos parábamos mi esposa y yo en el altar y yo le decía a Dios, y mi esposa se enojaba varias veces, me dijo, ya no ores eso. Yo le decía, Señor, con hijos o sin hijos te vamos a servir hasta que nos muéramos. Con hijos o sin hijos te vamos a servir. Con hijos o sin hijos te vamos a servir. No los des o no los des, somos esclavos por amor. Y de repente venía un profeta, Dios te va a dar el hijo, y Dios te va a dar el hijo, y Dios te va a dar el hijo. Y así de ya cállense. Porque no lo veíamos. Y cuando está en el vientre de su madre, viene y dice una profeta. Y viene otro profeta y dice, van a ser una profeta. Y viene otro profeta y viene una profeta. Y viene Ricky Pardes y dice, lo que estás engendrando ahí es un profeta. ¿Sabes por qué sé que yo y mi casa serviremos al Señor? Porque Dios me tomó la palabra y me la tomó por las siguientes generaciones. Porque hubo un loco que dijo, aquí está mi oído. Habla lo que tengas que hablar. Yo entiendo que sirvo un reino. Están muy serios, ¿sí me estoy pasando? Me estoy pasando, piojo. Ah, bueno. Porque, ponte casco. Avisé. Y decía mi hermano, el que avisa no es cobarde, ya avisé. ¿Sabes por qué sabes que la gente ha llegado a este lugar? Dios le empieza a hablar, Dios los bendice. Carmen me estaba diciendo de una persona que se desapareció quién sabe cuántos años de la iglesia. Llegó allá abajo, se congregó 2 veces, Dios nos da una palabra, y el mismo día que nos da una palabra y que se le dijo, ese mismo día, Dios se la dio. Dios hizo ese mismo día, se reconcilió con su esposo. Y dejó de ir a la iglesia. Y de repente tiene poco que regresa aquí.
Y le dice, y todavía se atreve a decirle a Carmen, yo soy hija de esta casa. Lo bueno es que esta casa tiene poquito, la viejita es la de allá abajo. Y resulta que ya ni le contesta. Y hay gente que ha llegado a este lugar, recibe, perdón por la palabra, pero me voy a ver bien congreso, recibe su milagro y se va. Recibe una palabra y se va. Dios edifica y se va. Y es en serio, lo hemos visto mucho. O gente que se empieza a congregar aquí por un tiempo y que resulta que el pastor, o sea, sé yo, no lo saludé. Se ofendió y se fue. Oféndete. Porque tú piensas que Dios se mueve alrededor tuyo. Somos muchos hijos. Y Dios no se mueve a tu alrededor, tú te mueves a su alrededor. Otra vez, tú te mueves a su alrededor. Y luego te embroncas con un hermano y casi sentencias de se queda él o me quedo yo, pero los dos no cabemos en esta iglesia. No seas inmaduro. Mucha gente se ha ido de la iglesia porque se ha dicho algo en púlpito que no les ha gustado. Lo siento, la Biblia lo dice. O porque invitamos a alguien, o porque predicó a alguien, o porque se habló de diezmos y de ofrendas, o porque se habló de dar, o porque se habló de que tienes que venir a apoyar, o por lo que quieras. Se ofenden y se van. ¿Sabes por qué se van? Porque no han entendido que todo lo que tienen es de Dios y no han querido entregarle el oído a Dios. Te lo voy a cambiar. No han querido entregar su voluntad. Y están demasiado vivos defendiendo lo que ellos creen que tienen como derechos. Dime, Ricardo, dime si un esclavo tiene derechos. Ah, no, pero es que yo soy hijo de Dios y tengo derechos. Sí, tienes derechos, pero tienes más obligaciones. Primero cumple con tus obligaciones y luego exiges tus derechos. ¿O que tus hijos no tienen obligaciones en tu casa? Y si no tienen obligaciones, cuidado, porque no estás engendrando un hijo, estás engendrando un monstruo. No, lo digo en buena onda, Imagínate si lo dijera yo en mala. Vamos a cerrar esto porque hay que orar. Di conmigo, si yo entrego mi oído, estoy entregando el futuro de mi casa a mi Señor. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Que tu casa depende de tu Señor. Mateo 6:33 te lo sabes de memoria. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente, ¿qué? Ya no trabajas por una casa, trabajas por un reino. No sabes cómo me tiraron por hacer el congreso donde lo hicimos. Está re lejos para Providencia. Que me di cuenta porque muchísimos de ustedes no fueron. Está bien lejos. Sí. Pero mi pastor me dijo hay que hacer el congreso ahí. Y por sujeción y porque tengo oído, dije vamos a hacerlo ahí. Yo lo platicábamos con Carmen, quitamos todas esas sillas rojas, las encerramos en un cuarto allá abajo, rentamos sillas negras y nos ahorramos una la nota. En audio, y entran 180 y... ¿Cuántas, Memo? 180 y tantas sillas. No, 280 y tantas sillas. Cabíamos aquí. ¿Pero por qué nos hizo? Por obediencia. Porque aunque tú no lo creas, me sujeto a mi pastor más de lo que tú crees. Más de lo que crees.
Y te voy a decir algo que te va a sacar de onda. No lo voy a deshonrar preguntándole el por qué. Yo te pido algo y, pues ¿por qué lo voy a hacer yo? Manda Nemo. Señor, mira aquí, envía a Katy. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es un reino. En el Nuevo Testamento ya no es una casa de tu Señor, ya es el reino de tu Señor y su justicia. Pero ahora tú y yo ya no nos movemos como siervos, nos movemos como hijos. Y conmigo, nos movemos como hijos. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién te bendijo? El Padre. ¿Quién te bendijo? El Hijo. ¿Quién te bendijo? El Espíritu Santo. ¿Cuándo te bendijo? ¿En dónde te bendijo? En los lugares celestiales. ¿Cuándo te bendijo? Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuándo te bendijo? Antes de que tú decidieras conocerle. Por eso eres hijo. Porque él te escogió, él te adoptó. La palabra escoger es la palabra adopción. Él te adoptó antes de que tú mismo existieras. Antes de que la tierra existiera, él ya te había adoptado. Eso te da autoridad de no ser siervo, ser hijo. Pero eres a veces un hijo caprichoso que lo único que quiere es que cumplan tus berrinches. Y como Dios es sabio, dile al que está a tu lado, por eso no te da tus caprichos. Te voy a decir algo. ¿Te puedo abrir mi corazón tantito? No sabes cómo estoy disfrutando esta palabra. Te lo prometo. ¿Desde cuándo les traía yo ganas? No, ¿verdad? No, en serio, ¿desde cuándo quería yo compartir esto? Esto fue la pauta que hizo el doctor Pablo con la palabra tan fuerte que habló el sábado, el viernes. Dije, wow, es de aquí. Y es tiempo. ¿Está mi esposa por aquí? ¿Puedes venir, amor, por favor, con mi linda, hermosa, preciosa y reponderada y flaca princesa? Ven, mi amor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 22. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Di conmigo, el que tenga oídos, oiga. Lo hago como sacerdote de mi casa. Otra vez. Lo voy a hacer como sacerdote de ¿qué? Otra vez. Lo hago como sacerdote de ¿qué? Y se lo digo a Chana para que lo escuche Juana, de la familia Villagómez Bolaños. ¿Estás de acuerdo? Y aunque no, de todos modos, o sea, di conmigo, ¿lo hace? Como sacerdote de su casa. Y te lo completo con esto. El que tenga oídos para oír, oiga. Hay una trampa en lo que te estoy diciendo. Si no lo captas, no lo captas. Y una trampota. Préstame tu mano, mi amor. Padre, en más de 30 años de caminar contigo,
Yo sigo decidiendo ser tu esclavo. Reconozco que todo lo que tengo es tuyo. Nada es mío. Gracias por la esposa que me diste, por la hija que me diste. Gracias. Pero hoy, Señor, yo decido por mi familia, por mi casa y como sacerdote de mi casa, volver a entregarte el oído y hacernos siervos por amor. Y como padres de esta casa, unimos esta casa con tu corazón, con tu reino, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Tú vas a decir, no pasó nada. No entendiste. ¿Quién entendió lo que acabo de hacer? ¿Qué hice? ¿Escuchaste lo que acaba de decir Judith? Me los llevé a todos ustedes entre los pies. Porque dije, como sacerdote de mi casa, y esta es mi casa. ¿Me entendiste o no? Por eso dije, hay una trampa en lo que estoy haciendo, pero ahí te va. Yo quiero hacer algo, dos cosas antes de irnos, y estoy exactamente en tiempo, voy bien, no me presionen, ya hasta me gustó compartir así. Tus hijos están aquí porque no bajaron ¿cómo se llama? A clases. Entonces te voy a pedir un favor, ve con tu familia. Ponte sobre tus pies y ve con tu familia. Y ahí con tu familia, al que sea sacerdote, y perdóname la palabra, en el Antiguo Testamento era hombre. En el Nuevo Testamento, después te lo explico, pero en el Nuevo Testamento una mujer puede ser sacerdote de su casa cuando el hombre no está o cuando el hombre no se ha puesto los pantalones para hacerlo. ¿Me explico? Como sacerdote, ya que tienes a sacerdote, y no le digas sacerdotisa porque la palabra sacerdotisa se usa mucho para el ocultismo, también es la palabra sacerdote. De hecho, en el Nuevo Testamento no hay hombre o mujer cuando se refiere a los títulos ministeriales. Te voy a pedir un favor como sacerdote de tu casa. Repite esto conmigo. Señor Jesús, hoy yo decido seguir siendo tu siervo por amor. Reconozco que todo lo que tengo, tú me lo has dado. Esposa, hijos, trabajo, salud, provisión, todo es tuyo. Y hoy decido, por decisión propia, ser tu siervo, ser tu esclavo. Te entrego mi oído para que tú me hables los secretos de tu corazón. Restaura mi oído para poder escuchar tu voz, entenderla y llevar a cabo lo que tú me mandas hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aunque tú no lo creas, lo que acabas de hacer tiene más peso que si hubieras pasado aquí enfrente y te imponemos manos y caes al piso y te revuelcas como gusanito. Te lo digo en serio. Tiene mucho más peso del que te puedes imaginar. Porque le estás diciendo a Dios, Señor, haz conmigo lo que quieras hacer. Y te voy a decir algo.
Lo mejor de lo mejor de lo mejor que te puede pasar es decirle: Señor, tus planes y no los míos. Señor, la esposa que tú quieres para mí, no la que yo quiera. ¿Sí me entendiste? Eso es lo mejor que te puede pasar. Que Dios establezca su voluntad en tu vida para que puedas cumplir propósito y asignación. Padre, te damos gracias por esta reunión, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu favor. Te bendecimos, te honramos. Y Padre, yo bendigo a tu pueblo con toda bendición de los lugares celestiales. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, y declaro tu bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová ponga en tu corazón paz. Wow. Y su rostro resplandezca en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Wow. Nos desconectamos de Facebook. Dios los bendiga. Después nos conectamos. ¿Ya, Memo?